Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les traigo su actualización diaria del AMC y del mercado. Comencemos. Hoy nos fue muy bien en el mercado para todos los meme stocks en general, desde AMC hasta Sandal y todos los en medio. Nos fue muy bien. Si recordarán, ayer les dije que en un mercado toro, bull, subiríamos un 10% y para un mercado oso, bear, bajaríamos un 5%. Pero creo que el mercado simio no le importa y fue el valor absoluto de la suma de ambos valores, ¿no? O sea, 10 más 5. Estuvo muy bien, la verdad. Checando los indicadores, todo se ve súper, la verdad. Hubo variaciones notables, por ejemplo, viendo aquí al inicio del día, comparando el precio, el volumen y nuestro indicador VV, hubo una pequeña discrepancia a nuestro favor. Ya al inicio del mercado se ajustó y empezamos a crecer notablemente. A lo largo del día recibíamos buenas noticias por parte de la SEC y de indicadores del mercado. Eso conjugado con el alto volumen y con la gran fuerza que tenía Almes en general, nos produjo este gran crecimiento. De hecho, yo diría que la gran parte del crecimiento que se vio al inicio, porque si tomamos el precio de inicio y el nivel máximo que llegó, podemos ver que creció pues casi un 16%. Y ya después bajó, se estabilizó un poco y subió más. Pero el crecimiento, digamos que todo el crecimiento que recibimos fue al inicio del día. Pero eso no importa y no hace menos la gran ganancia que tuvimos hoy. Un caso similar ocurrió con GME, nada más que la gráfica tiene una pendiente menor y la volatilidad también es baja, pero la gráfica es básicamente la misma, lo cual es de esperarse. Checando el indicador RSI para MC podemos ver que la variación que tuvo era saludable hasta cierto punto. Sí hubo variación a lo largo de todo el día, como podemos ver, pero algo muy notable que quiero que pongan atención es que cuando había ventas, por ejemplo esta gran venta después de las 12, se estabilizaba muchísimo el indicador y de hecho llegaba a niveles de sobreventa. Después volvía a haber presión de compra, se estabilizaba. O sea, el punto es de que no estamos mal. El indicador no marca sobrecompra. De hecho, si vemos al final del día, cuando hubo muchísima presión de compra, el indicador apenas cruzó el umbral para el territorio de sobrecompra. Sin embargo, entramos al aftermarket, ahí se estabilizó y nos dejó en buena posición para mañana. Si nos vamos a la gráfica de un año para MC, creo que lo único que han hecho los cortos es fracasar, evidentemente, ¿no? Porque si nos vamos aquí a enero 5 del año pasado, a la fecha de ahorita, mira, una ganancia del 500%. O sea, los cortos, como la vean, están perdiendo. Muchos de ellos están perdiendo. Y los que más están perdiendo son los que se atrevieron a cortar AMC en este rango. En este rango muy bajo, ya cuando casi desaparecía la empresa. Antes de que nosotros llegáramos con fuerza. Pero ni modo, ya nunca va a llegar a esos niveles. Es evidente ya. Para los inversionistas que apenas se unieron al movimiento, sea después de junio o durante junio, quizás no recuerdan cómo se vio. Pero aquí le traigo esta pequeña comparación de, del 24 de mayo hasta el 2 de junio, cuando se realizó ese pequeño gamma. Miren, el 23 de mayo incrementó un 135%, 25 un 180, el 26 236, el 27 356, el primero 451 y este magnífico día, el 2, que fue cuando yo personalmente gané en un día una cantidad enorme. Fue un día maravilloso para el movimiento, pero lamentablemente llegaron los manipuladores y lo bajaron, pero no creo que esta vez puedan. Ya se implementaron demasiadas leyes, ya hay demasiados ojos, situaciones políticas han cambiado, cuestiones económicas han cambiado aún más. Entonces, creo que esta es la buena, damas y caballeros. No quiero levantar ánimos de más, pero yo sí me siento muy confiado. Pasándonos a los datos de Ortex, podemos ver que hubo pequeños cambios, pero siguen en nuestro favor. El short interest estimado del free float es del 20.96, súper alto. Les recuerdo, el short squeeze de Volkswagen
ocurrió en rangos muchos menores. El Free Float on Loan es del 22.85. Las acciones en préstamo son 117.25. Los días para cubrir siguen altos en 2.5 días. El costo de préstamo promedio es de 1.13. Y magnífica utilización. Se las he estado enseñando todos los días. Y ahorita vean este cambio tremendo. Cambió 22.22% para llegar al 100. El 100 de utilización, 100% de utilización. Yo nunca lo he visto así de alto. Y recuerden con la gráfica que les enseñé ayer, recordemos que vimos la gráfica del volumen de préstamo de la acción. Esa tremenda vela que se logró ver y que tocó el short interest, la gráfica del short interest estimado que no había corrido desde junio. Ahora lo conjugamos con esta tremenda utilización. Yo sinceramente creo que la tormenta perfecta se está formando y que esta bien puede ser lo que estábamos esperando. Como les había comentado, a lo largo del día recibimos buenas noticias que yo creo que nos beneficiaron muchísimo. Las noticias se pueden dividir en tres: noticias que eran específicas de las acciones en cuestión, otras que eran sobre los ETFs donde se encuentran estas acciones, y el tercer tipo que pues era sobre las reglas del SEC. Como sabrán, ayer les comenté un poquito más a fondo sobre las reglas del SEC y les voy a dejar el link abajo para que puedan ver el video. Y de manera resumida, hoy se realizó la votación de las 3 reglas que se deseaban cambiar, y para nuestra fortuna las 3 se aprobaron con 3 votos a favor y 1 en contra. Para mí un punto muy importante que surgió hoy fue sobre los ETFs donde se encuentran estos meme stocks. El principal para MC es el iShares Russell 2000. Este ETF tiene muchísimas empresas que vienen desde el sector de bancos, de instrumentación médico, de biotecnología, de software, de semiconductores, etc. Son las 2.000 empresas más grandes del mercado. Y este ETF contiene acciones de todas estas. Podemos ver que sus componentes más grandes de este ETF son estas empresas. Son, la verdad, muy variadas. Aquí podemos ver Macy's, Tata Tech. Uno de los holdings más grandes de este ETF es AMC, que equivale al 0.31% de todos los holdings del ETF. Pero el dato importante que surgió hoy fue que la utilidad de este ETF llegó a estar al 98%, mientras que el interés estimado de cortos es el 35%, bastante elevado, lo cual solo beneficia a nosotros porque causa un poquito más presión de venta, porque al fondos o instituciones, al tener que cubrir cortos de este ETF, tendrán que comprar el ETF, lo cual ese ETF tiene acciones de AMC y van a causar un poquito más de presión de compra. El otro ETF en cuestión es XRT. Este se inclina más a nuestros amigos de GME, pero de todas maneras sigue siendo muy relevante para el movimiento. Este ETF está compuesto de igual manera de muchísimas empresas de distintos niveles, de distintos tipos. Y lamentablemente GME no compone sus holdings principales, pero aún así es importante debido a que el short interest estimado es del 1298.97%. Muy elevado. Lo importante surge cuando empezamos a ver también el volumen de cortos para este ETF. El volumen de cortos para XRT, como podemos ver en esta figura, es muy impresionante. Los participantes principales son 4. Son Citadel Securities, The Nimitz Firms, Jane Street Capital y Virtue Americas. Estos 4 han estado tradeando este ETF durante todo el año pasado. Y si podemos ver el desglose de esta tabla, de esta figura, nos da un resultado bastante preocupante. El XRT, el ETF, tiene un float de 1.95 millones de acciones. El ETF.
Recordemos que está compuesto por miles y miles y miles de ETFs de distintas empresas. Pero curiosamente, el 120.8 millones de sus acciones fueron intercambiadas 405,000 veces en trades over the counter, en trades OTC, de enero a diciembre del año pasado. Eso es el 6.196%. Eso es 61 veces más su float. Es incluso más alto que AMC. Es una cantidad ridícula. Y como aquí dice el autor, si alguien intenta decirte que esto es irrelevante, no sabe de qué está hablando, o incluso puede estar coludido con las personas que están en nuestra contra, porque esto sí es muy importante para todo el movimiento. En esta figura, que tiene una composición similar a la anterior, podemos ver una comparación de AMC, GME, Tesla, Apple, Amazon y XRT. Aquí en amarillo podemos ver sus shares outstanding, o sea, las acciones en existencia. Aquí en la tabla podemos ver los meses del año pasado y los volúmenes que se intercambiaron. Aquí abajo ya tenemos la sumatoria de ellos. Aquí podemos ver la sumatoria de todas las acciones intercambiadas y de todos los trades que fueron realizados. Ahora, haciendo unos cálculos, podemos ver que el 2700% de AMC fue intercambiado, el 1800% de GME, 260 de Tesla, solo el 50 de Apple, 48 de Amazon y una cantidad impresionante del 6.196% de XRT fue intercambiado. Pero recordemos que estos valores solo representan la información de over the counter trades, o sea, del OTC. No incluye ATC, no incluye dark pool, no incluye nada de eso. Solo incluye lo que nos dicen los datos super públicos, digamos. Cuánto más volumen no puede estar ocultado. Esto realmente solo juega a nuestro favor y solo le va a dar más fuerza al squeeze cuando se esté realizando. Vamos a pasar a Stonko Tracker. Podemos ver que hay 60.398 contratos de call expirando in the money ya para este viernes. Si llegamos a 19, que es muy probable que llegue el día de mañana, se van a sumar 6.894. Nada más con los calls in the money son alrededor de 6 millones de acciones por las cuales instituciones deberían de ya estar haciendo un hedge, o sea, ya deberían de estar comprándolas por si personas ejecutan los contratos para que no se queden con las manos vacías para que no estén buscando estos brokers a la mera hora acciones. Y si seguimos así, con un precio que va incrementando y con más personas que compran calls, se puede hacer un pequeño gamma, o prepararnos para un gamma la siguiente semana. Si nos metemos a la cadena de opciones en general, podemos ver que la tendencia ahorita es alcista. Todos los precios de los calls están creciendo mucho. Incluso los calls que están super out of the money, que es este call de 60. Ya la verdad ya está caro. Ya está en 40. Hace unos días no estaba en 40, se los aseguro, porque yo quería comprar unos. Ya para terminar el video les quiero mostrar esta imagen publicada por un usuario de Reddit, donde nos muestra que eToro en la mañana ya no le dejaba comprar a AMC. Recordemos que eToro podrá ser uno de los brokers que pueda fracasar dentro del squeeze. Si tienen acciones, vean cómo pueden no cambiarlas, pero vean cómo pueden mitigar su riesgo, porque debido a cómo funciona eToro, puede que tenga serios problemas de liquidez cuando el squeeze esté en pleno auge. Recordemos que eToro fue uno de los brokers que también restringió la compra y venta de AMC, GME y otras acciones en enero. Así que puede ser muy probable que ellos restrinjan la compra-venta de las acciones. Así que prepárense, ya tengan todo listo, porque esto puede realizarse en cualquier momento. No estoy diciendo que va a realizarse esta semana o mañana o la siguiente, pero es mejor estar preparados para cualquier cosa. Creo que el video lo voy a dejar hasta aquí. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse y denle like. Muchísimas gracias por su atención.